Será candidato a la alcaldía de La Paz el ex defensor del pueblo Waldo Albarracín. Enseguida nos los dice. Ahora quisiera empezar por lo que pasó en Estados Unidos, en la OEA. Aquí están los diarios. El Deber dice: Albarracín le dijo a Almagro que el gobierno busca distorsionar las investigaciones sobre los hechos del 2019. Los Tiempos dice: Albarracín se reunió con Almagro. Y está esa imagen que el propio Luis Almagro la subió en su cuenta de Twitter. ¿Cómo fue que se pacta este encuentro, por favor? Mire, yo tenía programadas varias reuniones con entidades de los derechos humanos en el exterior del país, y también en esa agenda estaba prevista una audiencia con el señor Almagro, que la consolidé ya en los Estados Unidos, porque no la pude asegurar desde Bolivia, pero allá se me concedió precisamente el día lunes, este lunes pasado. Incluso no estaba seguro si en persona él me iba a recibir, pero mi sorpresa fue grande porque fue él mismo, el señor Almagro, quien se dio un espacio de tiempo para conversar conmigo y desde luego intercambiar criterios sobre la situación en Bolivia, tanto en lo que significa la temática de la institucionalidad democrática como los derechos humanos. Y como usted menciona, recopilando alguna información de la prensa, es evidente que yo le hice notar al señor secretario general de la OEA que en Bolivia simultáneamente estaba presente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya presencia yo la saludo y me parece importante. Esta visita nació a partir de un convenio que se suscribió con el anterior gobierno de la señora Yanine Áñez. Lo que me preocupaba es que el actual gobierno tenía la intención mezquina, podríamos decir, de que la comisión focalice su investigación, su trabajo de recabar información exclusivamente sobre dos casos, Sacaba y Sencata. Y yo hice notar que si bien es necesario, es justo que estos casos de muerte de personas se investiguen, pero también hay otros hechos de violencia que se habían dado en Bolivia en ese periodo y que también merecían similar investigación. Había recibido ya antes la información de la Comisión Interamericana, concretamente de la Secretaria Ejecutiva, con quien también me reunía allá en los Estados Unidos, pero por vía Zoom, y ella fue la que me aclaró que la Comisión no tenía previsto una agenda sobre dos casos exclusivos, sino más bien tenía como parámetro fechas, es decir, investigar hechos de violencia suscitados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2019. O sea, todos esos hechos que se habían dado, obviamente los que estaban vinculados con la problemática que se había suscitado en ese tiempo. Entonces esa información me tranquilizó, se la transmití también al señor secretario general y me impresionó que él estaba muy informado casi al detalle de todo lo que estaba pasando en el país. Supongo que debe tener similar información de otros países y en ese contexto acordamos que se le iba periódicamente proporcionar la información lo más objetiva posible de cuanto acontezca en el país en dos ámbitos: la temática de los derechos humanos, así como lo que incumbe a la problemática de la democracia y la institucionalidad democrática. No fue muy larga la reunión, pero muy positiva, muy fructífera, en el sentido, reitero, de que es necesario generar un acercamiento, un trabajo, podríamos decir, de mayor rigurosidad de la OEA hacia los estados que conforman dicho organismo y particularmente en el caso boliviano. Usted ya ha sido invitado a dar su versión sobre los hechos y sobre lo que pasó, sobre todo con usted, ¿no? Porque es una víctima a la CIDH, a la comisión. Recibí vía WhatsApp una invitación para estar presente en una reunión, justamente el mismo día que también acudió la compatriota Casimira Lema, pero es obvio que yo no podía estar porque me encontraba fuera del país
y mi familia decidió no asistir porque nos parecía pues muy impertinente que nos citen, mire, en un lugar en la zona de Chasquipampa, sin tomar en cuenta que una buena parte de los individuos que allanaron mi casa, el domicilio de la periodista Casimira Lema y el lugar de los Fumacatari, fue justamente gente que vive por esos lugares. Entonces era impertinente, creo que no habían previsto ese detalle importante y obviamente aprovecho la oportunidad para reiterar mi solidaridad con Casimira Lema, colega tuya, porque yo pienso que debe haberse realizado sesiones por separado para que cada una de las partes exprese su verdad, lo que considera oportuno para su caso particular, pero sin que esté siendo hostigado por otros. No se tomó esa previsión y es muy sintomático porque, según me comenta Casimira, insistentemente la defensora del pueblo hacía llamar para que ella vaya y resulta que cuando ella llegó ni siquiera estaba en la lista de las personas que debían expresar su punto de vista y sin embargo estaba la otra gente dispuesta a morder, a odiar, dispuesta a maltratar a su prójimo. Entonces, permítame, ¿usted considera de que no fue nuestra compatriota Casimira Lema? Permítame, ¿usted considera que en este momento a las víctimas a las víctimas de este otro lado, digamos, no se las estaba cuidando? Porque hay víctimas del otro lado también, por supuesto. Mira, en la temática de los derechos humanos no hay víctimas buenas ni víctimas malas, ni victimarios buenos ni victimarios malos. La víctima es víctima cuando se ha suscitado un hecho de atropello contra sus derechos. Puede ser su propiedad, su integridad física o su vida, es víctima. Puede ser de cualquier estrato social, de cualquier tendencia, sigue siendo víctima y tiene derecho, ella o sus familiares, a que se esclarezca, se haga justicia. Entonces, si en el otro lado también habían víctimas, con el mismo derecho se los debe haber escuchado. A lo que yo me refiero es que no fueron cuidadosos en organizar esta reunión porque pusieron ahí a un grupo de individuos que en lugar de ir a decir su verdad, se limitó a insultar, a ofender, a amedrentar, en este caso a Casimira Lema y otras personas. Entonces, eso debe haber sido previsto, debe haber sido regulado para evitar estas incomodidades, porque es una forma de revictimizar a las personas. A eso me refiero, y es obvio que debe investigarse todo, porque sigo con la línea que mencionaba, no hay muertos buenos, no hay asesinos buenos. Entonces, si en Sencata, en el Alto, en otros lados, hubieron muertos, hubieron gente maltratada, o gente que se ha entrado a los domicilios a quemar la casa y los muebles de las personas, todo eso tiene que ser investigado con absoluta imparcialidad, sin discriminación ni sesgo político alguno. Es eso lo que hoy día exigimos. Y obviamente le hemos expresado, y yo tuve la oportunidad a mi retorno de reunirme con un grupo técnico de la Comisión Interamericana y se le ha expresado eso, que nosotros no queremos que la Comisión venga a dar un sesgo. Ahora, quien pretende el sesgo es obvio el gobierno porque es su estilo de trabajo, pero la Comisión tiene que ser sobria, absolutamente imparcial y desarrollar una investigación lo más objetiva que apunte a justicia, es decir, que proporcione el resultado de esa investigación a las instancias pertinentes, fiscalía en su momento, de modo que si deban emerger acciones legales, se lo haga sobre la base de una investigación con elementos serios y no sobre la base de criterios políticos. Eso es fundamental para evitar injusticias de cualquier lado. Muy bien. Permítame ahora cambiar de tema. ¿Es posible que usted sea candidato a la alcaldía de La Paz? ¿Lo desea? Mire, más que desear, en algún momento conversé con usted esto y le agradezco que me haya dado la cobertura en esa época. Para mí es fundamental que las personas dejemos los egos a un costado y hablando con absoluta seriedad además, ¿no? Porque si algo le hace daño a la política son los egos de las personas o las obsesiones individualistas de querer ser candidatos o como de lugar. Hay gente que se cree exclusivamente presidenciable, que se cree imprescindible, etcétera. Y eso ha pasado incluso en la anterior elección
con la gente, podríamos decir, contestataria hacia el movimiento del socialismo, donde primaron los egocentrismos y no primó un criterio más amplio de precisamente de renunciamiento a lo individual para dar lugar a un objetivo mucho más grande, más superlativo. En concreto no se dio la unidad. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en esta nueva coyuntura? Es que se hicieron gestiones para que las principales fuerzas políticas, por lo menos del Departamento de la Paz, encuentren espacios de diálogo y dejen de confrontarse a sí mismas, bajo la lógica de que si realmente tienen la intención de participar en las elecciones, hagan renunciamiento a ese interés propio en favor de un interés superior. Es cierto que algunas organizaciones, tanto de la sociedad civil como políticas, me plantearon que mi persona pueda postular. ¿Cuál fue la respuesta? De principio a fin fue esa, ¿no? Que si bien no me brindo ni me excuso, pero que siempre voy a estar en condiciones incluso de dar paso a un costado en la hipótesis de que surja alguna otra figura que garantice unidad, credibilidad ciudadana y sobre todo un respaldo ciudadano. Ellos saben este aspecto y todavía estamos en ese escenario que podría definirse, si vale la expresión, el día de mañana, bajo esa lógica. Si estas agrupaciones deciden todavía por otra persona, bajo estos parámetros, yo voy a ser el primero en respaldar a esa persona. Pero si deciden también por mí, con un acto absolutamente humilde, pero también de responsabilidad, lo voy a aceptar, pero bajo estos condicionamientos de que no puedo ser un candidato que divida, sino un candidato que una, porque a una elección hay que ir con, no solo el objetivo debe ser ganar, sino generar una gestión lo más positiva posible en beneficio de la ciudadanía. Por tanto, insisto en ello, no se trata de satisfacciones individuales, sino de ser estrictos en el concepto de servidor público, de servir a tu sociedad, al colectivo humano al que perteneces. Ahora, don Waldo Albarracín, para que me quede claro, usted en este momento es candidato, es precandidato, ¿mañana lo definen? Sí, mañana se define por lo menos ya este tema, porque no se olvide, tengo entendido que dentro del calendario electoral, mañana fenecen el plazo para la inscripción de alianzas, no de candidatos, sino de alianzas. Pero es obvio que una alianza ya tendría que tener prevista una candidatura también, y es por eso que en mis cálculos esto tendría que definirse mañana, y reitero una vez más delante suyo y a través suyo ante el público, es que no hay una obsesión personal, de tal modo que si estas entidades que han aceptado conformar un frente amplio, todavía mantienen una idea de que pudiera ser otra persona, que sean esas condiciones de credibilidad, de juntar a todos, etcétera, de contar con respaldo ciudadano, yo voy a ser el primero en respaldarla, porque no sería una contradicción a mi discurso el que de manera obsesiva pretenda poner la figura personal de por medio. Le agradezco mucho, don Waldo Albarracín, por haber estado en No Mentiras. Muy amable, gracias.